Gracias, Sergio, gracias, Anthony, por preparar el espíritu para estudiar la palabra del Señor en esta mañana. Hoy continuamos estudiando las señales que hay en el Evangelio de Juan. Y las señales en el Evangelio de Juan se resumen de las muchas que Jesús hizo. Juan tomó 7. Y el versículo que hemos estado repasando, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero Juan tomó 7, específicamente, y ya llevamos 5, hoy estudiamos la sexta, con un solo propósito, para que le conozcamos mejor de lo que Él es capaz de hacer y para que podamos confiar en Él. Ese es el propósito de las 7 señales que Juan describió. Entonces, recordamos la primera señal. Jesús estaba en una reunión, en una boda, y la madre le informa, se acabó el vino, un propósito muy específico para demostrar su poder creador. En la segunda señal es un padre cuyo hijo está enfermo, no es un creyente judío, es un gentil, va y busca a Jesús, y ahí podemos estar seguros del poder, el tremendo poder que tiene la palabra de Dios. La tercera señal es cuando vemos a un hombre que está enfermo, de 38 años de enfermo, no tiene ninguna esperanza de recuperarse. Jesús va y lo busca. No conoce a Jesús, no pide la sanidad, pero Jesús lo sana a pesar de eso. La cuarta señal es cuando Jesús le da de comer a todos, a esa gran multitud que pueden ser de 5,000 a 25,000 personas, demostrando lo poderoso que es Dios para proveer a cada uno de nosotros. Y el sábado pasado estudiamos la quinta señal, cuando los discípulos son enviados por Jesús, empieza la tormenta, Jesús está viéndolos de lejos, Jesús los está intercediendo por ellos, camina sobre las aguas. Y entonces vienen las famosas palabras: amigos, yo soy, no tengan miedo. Cada una de estas señales tienen un propósito, para que conozcamos el tremendo poder que tiene Dios, que tiene Jesús, y para que tú y yo aprendamos a confiar sin ningún problema en Él. Esta sexta señal es una de las más largas que hay en el Evangelio de Juan. Está descrita en todo el capítulo 9, y es otra vez un hombre que no pide ser sanado, otra vez un hombre que no tiene oportunidad, toda su vida ha estado ciego, y este hombre que no ve recibe una tremenda bendición. Así que acompáñame, por favor, en todo el capítulo 9. Déjame darte un contexto del capítulo 9. El hombre, que no sabemos el nombre, ha nacido ciego, está ciego. El milagro ocurre en un sábado. El milagro es muy extraño porque el método de curación es tierra con la saliva de Jesús. Los fariseos lo interrogan 2 veces. Los padres del ciego también son interrogados, le hacen 3 preguntas, pero ellos solamente contestan 2 porque tienen miedo de ser expulsados de la sinagoga. Cuando expulsan al ciego de la sinagoga, Jesús va y lo busca, y entonces le da una restauración completa. Toma tiempo, hermano, hermana, para estudiar estos 41 versículos del capítulo 9 del Evangelio de Juan. Te vas a sentir cómo es que Jesús anda buscando a hombres y mujeres para restaurarlos de cualquier manera. Este ciego, pues alguien lo tiene que llevar a un lugar específico para pedir limosna. La mayoría de los que están pidiendo limosna ahí pueden ver a las personas cuando se están acercando, y saben el momento cuando estos hombres mayormente, se acercan para pedir limosna. Este hombre no tiene esa opción, él no puede ver. Pero los ciegos desarrollan el sentido auditivo de una manera sorprendente.
Él escucha el caminar, escucha las palabras, escucha los diálogos, y cuando él siente o escucha que alguien se acerca, él empieza a pedir su limosna. Pero lo interesante es que este ciego que no ve, Jesús que lo ve todo, lo identifica. Y esto para mí es la primera lección, la seguridad de que aunque te sientas que nadie te toma en cuenta, aunque te sientas rechazado por la gente, Jesús tiene la capacidad de ver todo. Y cuando digo todo, es todo. Este hombre está ciego, no ve nada. Y el que lo ve todo lo identifica. El que no ve nada es visto por aquel que lo ve todo. Y otra vez, allí hay muchos que tienen necesidad de sanidad, pero Jesús decide sanar a quien Él quiere. Así que es interesante notar esto, hermanos. Si tú estás pasando por una situación de salud, o mejor dicho, de enfermedad, y estás un poco frustrado, echa tu carga al Señor. Y si Él quiere, lo hará. Y si no quiere hacerlo en ti, Él te dará la gracia para soportar ese momento. Pasemos al relato, pues. Versículo 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y es muy posible, los discípulos y Jesús están caminando hasta este lugar, y es posible que escuchó la conversación entre Jesús y sus discípulos. Los discípulos eran muy buenos para criticar. Se parecen a mí y se parecen a ti. Siempre estamos buscando culpables. La gente es muy dura, la gente es dura. Y este hombre ciego escucha que Jesús y los discípulos tienen una conversación. Y la conversación, la pregunta de los discípulos a Jesús es: ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres? Y hermanos, la gente es cruel. Y a veces nosotros somos crueles y somos duros. Nos damos cuenta de alguien que está sufriendo y empezamos a elaborar teorías del sufrimiento y de las consecuencias del pecado. En ese tiempo, la enfermedad se asociaba con el pecado. En otras palabras, estás enfermo, estoy seguro que eres pecador. Pero este ciego, que había escuchado tantas veces este argumento, escuchó unas palabras alentadoras de Jesús. La respuesta de Jesús fue: ni este hombre ni sus padres pecaron. La condición de este hombre, la enfermedad de este hombre ha sido permitida por la soberanía de Dios para que las obras de Dios sean reveladas a través de él. Él escucha que ese maestro se acerca. Después escucha que se inclina hacia el suelo y después siente que ese hombre le está aplicando barro a sus ojos. Tal vez él preguntó: Señor, ¿por qué me pones barro? ¿Por qué me ensucias? Y sin decirle nada con respecto al barro, Jesús le ordena que vaya y se lave al estanque de Siloé. Y Siloé significa enviado. Jesús lo envía a este lugar. Y hermanos, es muy extraño cómo actúa Dios, cómo actúa Jesús. La extraña manera de actuar. Este hombre no pide un milagro. Jesús no le promete que lo va a sanar. Solamente con la saliva Jesús y tierra hace un lodo, lo unta a los ojos y le dice: vete a lavar al estanque de Siloé. Esta madrugada, cuando estaba repasando el sermón, me pregunté: ¿está ciego este hombre? Y lo manda a Siloé. Alguien lo tuvo que acompañar. Alguien lo tuvo que llevar. Pero el relato bíblico no dice quién lo llevó. No dice quién lo llevó. A veces perdemos esos detalles significativos en las historias. Este hombre está ciego, necesita que alguien le acompañe y no sabemos quién es. Ahora la pregunta es: ¿por qué fue este hombre? Este hombre no conoce a Jesús.
Este hombre no ha visto a Jesús, solamente lo escuchó, y las palabras que escuchó fueron: ve y lávate en el estanque de Siloé. Eso fue todo. ¿Por qué fue? ¿Fue un acto de fe? ¿O fue por necesidad? ¿O fue por obediencia? ¿Qué lo motivó a dirigirse a quitarse el lodo? ¿Por qué lo hizo? Son detalles, son preguntas que no hay respuesta aquí. Y hay ocasiones, queridos hermanos, que Dios nos pide hacer ciertas cosas y no nos da una razón. Ahí es donde nosotros debemos ejercer la fe. El milagro de este hombre ocurre cuando está solo, porque Jesús y los discípulos desaparecen de la escena. El hombre que lo acompañó o los hombres que lo acompañaron no se mencionan. La gente se da cuenta del milagro después. Y yo quiero imaginarme, hermano, es lo emocionante de meterte al relato bíblico. Yo quiero imaginarme el asombro de este hombre cuando se está limpiando el barro que viene de la saliva de Jesús y del polvo de la tierra. Se está limpiando el barro y él ahora puede ver. Por primera vez este hombre puede ver. Puede ver a las personas. Tiene vista. Es un milagro, queridos hermanos, en el cual nosotros debemos de prestar un poquito de atención. Porque los discípulos están queriendo argumentar con Jesús una pregunta teológica. ¿Es la ceguera de este hombre el pecado de él o de sus padres? ¿Quién es el culpable? Los discípulos tienen un concepto equivocado de Dios. Y tal vez tú y yo tenemos un concepto equivocado de Dios porque no le conocemos realmente. Los amigos de Job pensaron lo mismo. Job, tú estás así porque eres pecador. No hay otro asunto que decir. Los discípulos le hicieron esa pregunta a Jesús, no por compasión, sino por curiosidad. Los discípulos ven a este ciego para empezar a hacer especulaciones teológicas. Jesús ve a este hombre como un candidato para otorgarle gracia y liberarlo. ¿Cómo ves tú a los hombres y a las mujeres? ¿Los ves como un caso perdido? ¿Los ves y los juzgas? ¿Crees que es consecuencia de sus acciones y de sus decisiones como están ahora ellos? Veamos a los hombres y a las mujeres a nuestro alrededor como candidatos para recibir la gracia y la liberación de parte de Dios. Nadie ha caído tan bajo donde la gracia de Dios no pueda llegar. Nadie ha caído tan bajo donde Dios no pueda tomarlo de la mano, sacarlo y liberarlo. Sencillamente Jesús le respondió: miren, dejen de argumentar. Los discípulos muy tercos, muy orgullosos, muy obstinados. Sencillamente Jesús les dice, en otras palabras, ustedes no entienden. Todo lo que le está pasando a este hombre es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y yo quisiera pensar, hermano, y te quiero sugerir esto a ti, que si algo te está pasando en tu vida hoy, si algo está sucediendo en la vida tuya, veas que tiene un propósito para que la obra de Dios se manifieste en ti. No busquemos culpables, no argumentemos teológicamente, no pensemos en la situación de la que estoy pasando como una maldición. Alguna gente dice, es que algunos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Hermano, ¿quién eres tú para estar diciendo que tú naciste con estrella, pero tu vecino nació estrellado? El Señor permite la luz del sol para buenos y malos. Él da la lluvia para justos e injustos. Y la gracia de Dios es abundante. Los brazos de Dios son amplios para dar oportunidad a cualquier persona. Por eso no juzguemos ni las apariencias, ni las formas de vestir, ni las situaciones donde la gente está, porque la gracia de Dios es poderosa para tocar a cualquier persona. ¿Puedes decir amén conmigo, hermano? El relato continúa
Y Jesús pone bien clara cuál es su misión y sus prioridades. Jesús vino aquí a trabajar, y su prioridad fue otorgar la gracia de Dios. Sencillamente Él dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Cuán importante, hermano, es tener un sentido de misión en esta vida. Algunos se los pasan como que están toda la vida de vacaciones. Muchos dicen que otros lo hagan. Otros más dicen: no me interesa, yo no lo voy a hacer. Pero Jesús le enseña a los discípulos y nos enseña a nosotros que nuestra vida debe estar puesta en el altar del servicio. Hay que gastarnos en el servicio al Señor. Y la prioridad es compartir la gracia de Dios. Agradar a Dios, su Padre, haciendo su obra y atender las necesidades de los hombres. ¿Qué estás esperando para gastarte en el Señor? Para que tengas dolores y después no puedas caminar y decir: ay, es que si yo pudiera. Si ahora lo puedes hacer, gástate en el Señor. ¿Qué mejor ofrecer nuestra vida en el altar del servicio? O dices tú: es que cuando yo me retire. Cuando tú te retiras, hermano, los que se retiran generalmente se mueren al poquito tiempo. Gastemos nuestra vida sirviendo al Señor y sirviendo a los que necesitan de la gracia del Señor. Ah, no, pero tú y yo nos pasamos, en lugar de servir, juzgamos las apariencias de los hombres y de las mujeres. La iglesia tiene un propósito: servir. La gracia de Dios es para todos, incluso para aquellos que no piden la gracia de Dios, como este hombre. Jesús hace algo interesante. Hace barro con su propia saliva. Y hay un autor, Morris, que dice: hay más milagros de dar vista a los ciegos registrados por Jesús que cualquier otra categoría. Por lo menos 4, y voy a llegar en un momentito ahí. Y en cada uno de estos 4 milagros para 4 ciegos, bueno, realmente 5 ciegos, Jesús usó métodos diferentes. Pero el Antiguo Testamento confirmaba, hermanos, que solamente Dios y solamente el Mesías podían darle vista a los ciegos. Es interesante lo que te voy a decir. En los milagros que los discípulos hicieron después de que Jesús ascendió al cielo, no hay ningún milagro de curación a un ciego. Los milagros de Jesús a los ciegos son exclusivamente hechos por Él. Y ya lo dicen varios versículos del Antiguo Testamento. Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Isaías nos dice: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán todo con respecto al Mesías. Isaías vuelve a decir: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos. Y entonces tenemos el famoso versículo de Lucas 4:16, tomado por Jesús un sábado de mañana en la sinagoga. Entra el sábado, lo invitan a leer, toma el rollo de Isaías, y entonces el rollo de Isaías dice así, donde Jesús leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y entonces las palabras fuertes de Jesús a esa pequeña o grande congregación en esa sinagoga, Jesús dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy. Así que, mis hermanos, los líderes judíos sabían que el único que podía restaurar la vista a un ciego era el Mesías prometido. Es la única curación específicamente aplicada a Jesús. Recibe Jesús este privilegio, y como te dije, hay por lo menos 4 ocasiones donde Jesús sana a unos ciegos. Por ejemplo,
En Mateo 9, Jesús toca al ciego, ¿verdad? Jesús lo toca. En Marcos 8, Jesús escupe en los ojos del ciego. En Lucas 18, Jesús dijo, recibe la vista. Y en Juan 9, es un poco más elaborado este milagro. Jesús hace el barro, lo pone en los ojos, lo envía al estanque y le dice que se lave. ¿Qué aprendo yo con esto? ¿Qué debes aprender tú con esto? Que las opciones de Dios para sanar al enfermo no tienen límite. Y como te salva a ti, como te sana a ti, no necesariamente te va a sanar a otro. Hay una gran variedad de formas en cómo Dios trata la enfermedad. Jesús en este caso quiere mantener el milagro, la sanidad de este hombre lo más privado posible. Y a mí me da risa de lo que voy a decirte. Este hombre nunca había puesto los ojos en Jesús. Lo único que había hecho era escuchar las palabras de Jesús. Paso un momentito a los vecinos. A los vecinos. En este caso pueden ser los hermanos de la iglesia. Cuando alguien recibe un milagro, la gente, hermanos. En el capítulo 9, versículos del 8 al 12, hay unos diálogos. Los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego, no sé si se hacían tontos o qué les pasaba, les dio amnesia o gimnasia. Dice, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Otros decían, es él. Otros decían, se parece a él. Y él decía, señores, yo soy. Y la pregunta era, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él dio un testimonio a sus vecinos. Aquí no hay líderes religiosos, es el pueblo. Sus vecinos que lo conocían de tantos años, él había nacido así desde su nacimiento. Sus vecinos lo interrogan porque no lo pueden creer. ¿Cómo ocurrió? ¿Dónde está el que te dio la orden? Y la respuesta de él es tan simple y difícil de aceptar. Uno que se llama Jesús me untó este lodo en los ojos y me dijo, ve y lávate y ahora puedo ver. Muchas ocasiones, hermanos, dudamos incluso de los milagros del Señor. La gente que nos conoce, cuando recibimos un milagro, no creen o quieren ignorar el poder de Dios. Pero pasemos ahora a los fariseos. Los fariseos tenían una policía, así como los talibanes. Una policía que andaban observando quién cumplía o no cumplía las leyes. Ellos estaban muy molestos. En lugar de estar dando gloria a Dios porque un hijo de Abraham había sido rescatado, están molestos porque el milagro ocurrió en un día de sábado. Y por supuesto, hacer lodo era considerado trabajo. Qué tristeza, hermanos, que el espíritu farisaico todavía existe en muchas de nuestras iglesias, en muchas de nuestras congregaciones. El Señor le está haciendo bien y estos hombres le preguntan. Es llevado frente a los fariseos, esta es la primera vez, es un día de sábado y le preguntan, dinos, ¿cómo fue? Y los fariseos estaban ahí con una situación muy interesante porque decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de sábado. Otros decían, ¿cómo puede este hombre hacer señales si es pecador? Había disensión entre ellos y le hacen una pregunta directa al ciego. ¿Y tú? ¿Qué dices de aquel que te abrió los ojos? Y este hombre sencillamente dice,
yo creo que es un profeta. Fíjate qué interesante. Es tan profundo esta señal. Él no conoce a Jesús como Hijo de Dios. Él no conoce a Jesús, no lo reconoce. Apenas está empezando esa relación de conocimiento y ya recibió un milagro. No dudemos del poder de Dios para otorgar gracia a quienes incluso lo conocen poquito. Las acusaciones son grandes. Este hombre no puede venir de Dios, es un pecador, es gran pecador. Y mira, nosotros somos discípulos de Moisés. Lo acorralan, lo juzgan y él lo que dice, yo creo que es un profeta. Siguen con su interrogatorio y entonces, como los policías farisaicos son muy duros, mandan traer a los padres del ciego. Y eso está relatado del verso 13 al 17. Mandan traer a los padres del ciego y le preguntan, le hacen 3 preguntas. ¿Es este vuestro hijo? ¿El que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo puede ver ahora? Ahora, para este tiempo, hermanos, todos aquellos que confesaran que Jesús era el Mesías, lo borraban de la sinagoga y lo expulsaban. Y te voy a explicar un poquito más adelantito lo que significa ser expulsado de la sinagoga. Estos padres, los padres del ciego, son interrogados por los fariseos. ¿Este es vuestro hijo? Responden esa pregunta. Dicen que nació ciego, responden esa pregunta. Y la tercera pregunta, no se atreven a responderla. ¿Cómo es que ahora ve? Tienen miedo, dice el relato bíblico, de ser expulsados. Y esta señal a mí me emociona, porque hay ocasiones donde la gente en tu propio hogar o tu propia iglesia te hace a un lado, te expulsan, te señalan, te critican. Aquí hay esperanza para todos aquellos que hemos sido señalados o criticados o dejados a un lado. ¿Qué hace Jesús? Llego en un momentito ahí. Estos padres tienen miedo, están aterrorizados. En lugar de estar dando honra y gloria a Dios porque su hijo el ciego ahora ve, tienen temor de los hombres. Es nuestro hijo, sabemos que está ciego, pero pregúntenle, él tiene edad. Y otra vez lo vuelven a llamar para interrogarlo. Lo vuelven a llamar para interrogarlo y le empiezan a volver a decir, este hombre que te sanó es pecador. Y entonces viene una de las mejores respuestas para un testimonio. Acuérdate, él no ha visto a Jesús, no lo ha visto, no lo conoce, no conoce el rostro de Jesús. Escuchó solamente las palabras que escuchó de Jesús fueron, ve y lávate en Siloé. Es todo lo que conoce de Jesús. Entonces este hombre, siendo ya interrogado 2 veces, responde de esta manera: si es pecador, no lo sé, pero una cosa sé, que yo estando ciego ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les había dicho como la primera vez. Y él respondió, miren qué fuerza de este hombre, porque cuando conocemos a Jesús, cuando experimentamos el poder de Jesús, Jesús nos da fuerza. Dice, ya les dije y no me quieren oír. ¿Por qué me quieren escuchar otra vez? ¿También quieren hacerse ustedes sus discípulos? Muy sarcástico fueron las respuestas de este hombre. Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y dijo, con más fuerza, con más autoridad, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos, y va en aumento el testimonio de este hombre.
Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Y entonces los fariseos, enojados, molestos, le dicen: tú naciste en pecado y nos enseñas a nosotros. Y la última parte del versículo 34 dice: lo expulsaron. Le sacaron tarjeta roja. Ya no perteneces a esta congregación. Sentimientos. ¿Cómo se sintió este hombre que su propia iglesia lo expulsa? Es un testimonio valiente. Él ya sabía las consecuencias. Cuando nosotros recibimos algo de Dios en nuestra vida, nos hace valientes para compartir nuestro testimonio. Y el mayor testimonio para el mundo con autoridad será lo que Dios ya hizo en nuestra vida. Nadie puede negar el poderoso testimonio de una vida cambiada. Y aquí viene otra situación interesante. Este hombre que no ha aceptado a Jesús como su Salvador, que no lo conoce físicamente, que no sabe que es el Mesías, ya está sufriendo persecución antes de reconocer a Jesús como el Señor. ¿Cómo me explican eso? ¿Cómo me explican eso? En el reino de los cielos habrá muchas, pero muchas situaciones que no vamos a poder entender, solamente nos vamos a gozar. Hasta ese momento este hombre no conoce a Jesús, solamente ha escuchado su voz, le han sacado tarjeta roja y ahora vamos a la parte más emocionante de este relato, hermanos. Jesús se entera de alguna manera que a este hombre lo han expulsado. ¿Y qué hace Jesús? Jesús va y lo busca. Y aquí hay un relato del versículo 35 al versículo 41 que me llama mucho la atención y me ayuda a entender el amor de Jesús. Dice la palabra de Dios así, lean conmigo. Oyendo Jesús que le habían expulsado, fue, lo busca y lo halla. Con este versículo yo puedo hacer otro sermón y decirte a ti: si la gente te deja de hablar, ellos se lo pierden. Si la gente te cierra la puerta, ellos se lo pierden. Si la gente te critica y te dice cosas en contra tuya, ellos se lo pierden. Pero además, quien va a venir a tu rescate y a vindicarte es Jesús. Y eso es lo que a mí me interesa. ¿Crees tú? Y empieza este diálogo. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y este hombre que estaba enfermo, que recibe ya sanidad, que ya puede ver, que lo han expulsado, le pregunta: ¿quién es, Señor, para que crea yo en él? ¿Quién es? Y hermanos, yo les digo a ustedes que están aquí en el santuario y a los que están viendo por internet, ¿cuántas veces limitamos la gracia de Dios para que Él pueda salvar a quien Él quiera? Tú y yo somos siervos solamente, servidores. Él es el que otorga la gracia a quien Él quiere. Este hombre ya había recibido un milagro y no conocía a Jesús. ¿Y esto qué quiere decir? Que Dios es mayor de lo que nuestros pensamientos lo enfocan. Jesús le dice, y estas palabras lo han de haber dejado frío de alegría: pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Si yo entiendo bien, hay dos veces donde Jesús se revela frente a otros: este ciego y la mujer samaritana.
La mujer samaritana le dijo: yo soy el Mesías, al que tú esperas. Y a este hombre le dice: yo soy el Señor. Y el relato termina diciendo: ¿qué hizo este hombre? Creyó y le adoró. Esta es la primera vez que el ciego ve a Jesús cara a cara. Es un relato emocionante para mí. Jesús nos busca aunque la gente nos rechace. Por eso no gastes tanto tiempo pensando en que alguien te rechazó. Acuérdate, si has estado orando: Señor, líbrame de mis enemigos, y algunos se han ido, tu oración ha sido contestada. Si has orado: Señor, líbrame de mis enemigos, y ya alguna gente se apartó de ti, tu oración ha sido contestada. Dios siempre hace su trabajo en nosotros completo, hermanos. Lo sana, lo busca en el templo y lo restaura espiritualmente. Los hombres lo sacan del templo, pero el Señor del templo va y lo busca. Por primera vez está viendo cara a cara a la luz del mundo. Y por eso Jesús, que puede hacer lo más fácil, que es la restauración física, va y lo busca y lo restaura completamente. Yo te dije que iba a tocar un minutito lo que significa ser expulsado de la sinagoga. Tus vecinos te evitarían. Nadie te contrataría porque eres un excomulgado. Nadie te vendería nada en el mercado porque estás señalado. Nadie haría negocio contigo porque estás con la tarjeta roja. Nadie, incluso tus padres, te darían la espalda. Pero yo aquí veo, querido hermano y hermana, la compasión y el amor de Jesús por todos los que son rechazados por la sociedad. Nuestro mundo, nuestro país, está dividido completamente. Hay tensiones raciales, incluso entre nosotros. Pero quiero asegurarte, querido hermano, que el amor y la compasión de Jesús se manifiestan poderosamente por aquellos que son rechazados por la sociedad. Y Jesús abre su corazón completamente frente a este hombre. Yo soy el Señor. Y este hombre se arrodilla. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía. Por primera vez el ciego miraba el rostro de aquel que le sanara. Delante del concilio había visto la cara de sus padres turbados y perplejos, había mirado los ceñudos rostros de los rabinos. Ahora sus ojos descansaban en el amoroso y pacífico semblante de Jesús. Antes de eso, a gran costo para él, que lo habían expulsado, le había reconocido como delegado del poder divino, pero ahora se le concedió una revelación mayor. Y dice también la inspiración que él se arrojó a sus pies para adorarle. No solamente había recibido la vista natural, sino que sus ojos del entendimiento espiritual habían sido abiertos. Hermano, mi hermana, Jesús vino aquí con una misión: abrir nuestros ojos, traernos luz, liberarnos de la esclavitud del pecado. Él tuvo compasión de este ciego y tiene compasión de ti y de mí. Necesitamos el toque sanador de Jesús. En este hombre no había nada que mereciera la gracia de Dios, el favor de Dios, pero Dios quiso, y eso es lo que importa. Él no estaba buscando a Jesús, pero Jesús lo vio. La gracia y la misericordia de Dios le dieron curación total, física y espiritual. La enfermedad y el sufrimiento, y aquí quiero hablar un minuto, la enfermedad y el sufrimiento, Dios los puede usar con fines que no entendemos ahora, pero puede ser una propuesta del cielo para traer gloria a Dios. Así que si hoy estás enfermo o tienes algún familiar enfermo, comparte estas palabras. No busques culpables, no señales, no te eches la culpa. Aunque el dolor te haga sufrir,
Dile al Señor, si esto es para que te traiga gloria a ti, alabo tu nombre, Señor. Vamos a seguir sufriendo. Tal vez le echamos culpa al pecado, o buscamos culpables, o tenemos unas especulaciones, pero Jesús vino a mostrar compasión. Y quiero terminar con la pregunta más importante que tú y yo debemos responder. ¿Creemos en Jesús como el Hijo de Dios? El destino de todo hombre depende de contestar correctamente esta pregunta. El ciego había obedecido a Jesús. El ciego había recibido un milagro. El ciego había recibido persecución y no había entregado su vida a Jesús como su Señor. ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Confías que Él es personalmente la única esperanza para ir al cielo? ¿Crees que Jesús es el único capaz de darte perdón para tus pecados? Te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿crees en el Hijo de Dios? Esta sexta señal ha sido dada para ti y para mí, para que conozcamos el poder y el amor de Jesús. Busca al que no lo está buscando. Sana al que no pide sanidad. Restaura al que ha sido expulsado de la sociedad. Pero llega el momento en que este hombre es confrontado con la gran verdad y la gran pregunta. ¿Crees? ¿Crees que Jesús es la solución a tus problemas? Termino con este versículo diciéndote a ti y a mi hermano. Jesús dijo, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En otras palabras, somos ciegos espirituales y necesitamos recibir el colirio del cielo, el ungimiento del Espíritu Santo. Que nuestra vida sea dirigida por la luz que es Cristo Jesús. Y aunque sufras desengaños, aunque la gente te trate mal, lo más importante y la pregunta más importante que debes tú y yo tener una certeza y una respuesta es: ¿creemos y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Redentor? Que Dios bendiga su palabra. Que esta mañana y este día, cuando tú estés escuchando este sermón otra vez, le demos gracias a Dios porque su gracia es abundante, porque su misericordia es para todos, porque no importa nuestra ceguera espiritual, Él es la luz del mundo. Todos tenemos la misma oportunidad. Y estas señales, dijo Juan, fueron escritas para que creas en Jesús y para que confíes en Él. Dios bendiga su palabra, mi hermano. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos tu nombre, Señor, en esta mañana y te decimos, gracias, Señor, porque tú, en tu misericordia, haces lo que quieres. En tu soberanía, haces lo que quieres. No entendemos muchas veces lo que sucede en nuestras vidas porque tú lo permites, pero esta señal nos ha iluminado, Señor, nos ha iluminado tremendamente porque tú siempre estás buscándonos. Y aunque estemos sufriendo, tus ojos se posan en nosotros. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, a vivir esta experiencia. La experiencia de recibir visión espiritual. Pero sobre todo, que hoy, durante este día, yo pueda responder, sí, yo creo en Jesús
y lo pueda adorar. Bendice a tu iglesia en la faz de la tierra. Ayúdanos, Señor, a seguir con la visión de servicio y que tu nombre siempre sea glorificado en la vida de cada uno de nosotros. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. No te vayas, hermano. A continuación, el pastor Dan Smith tiene el sermón en inglés. Y esta tarde a las 7 los invitamos a nuestro culto vespertino en el estacionamiento de la iglesia. Un abrazo, bendiciones y que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Amén.